Bueno, familia, la semana pasada comenzamos una serie nueva de sermones, como indicó Vladimir. Creo que es muy, dado el caso la temporada que estamos viviendo, es una serie de sermón muy importante para cada uno de nosotros. O sea que esto es porque la vida en Cristo para nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, es una vida igualmente de real en el ambiente espiritual a que lo es en lo natural. Es una jornada, es una jornada por la cual vamos acercándonos más y más a Dios con el propósito de conocerlo a Él mejor. Es una jornada espiritual por la cual pasamos distintas etapas, temporadas. Hay momentos que nos sentimos como si estuviéramos batallando, peleando en lo espiritual, en el ambiente espiritual. Y es como si estuviéramos subiendo, escalando el monte de Dios. Y con cada batalla, con cada pelea, vamos adquiriendo más terreno. Son momentos o temporadas de guerra espiritual. Hay momentos en que llegamos al tope, a la cima, y culminamos en el descanso de Dios. Y tenemos una experiencia con Dios íntima, profunda, espiritual. Oh, el Shabbat del Señor, el descanso, total paz. Hay esos momentos también. Y hay momentos o temporadas que vamos como si fuera cuesta abajo, rumbos a toda velocidad, de bendición en bendición, disfrutando de las promesas del Señor. Pero ¿sabes qué? Al llegar a la parte de abajo de ese monte, siempre hay un valle. Un valle que cuando logremos pasar por él, vamos a llegar al otro lado a escalar otra montaña, otra promesa de Dios. Entonces la semana pasada hablamos acerca de una de las indicaciones que podemos estar pasando por un valle espiritual. Es que sentimos que estamos en una temporada prolongada de temor. Esta semana, hoy, quiero hablar con ustedes acerca de otra indicación de que puede ser que estés pasando por un valle espiritual. Esta sería una temporada de prolongada pérdida. A veces esas pérdidas son por causa de nosotros. Vamos a ser sinceros. Hacemos cosas y sufrimos las consecuencias. Hay veces que sufrimos pérdidas por causa de otros. Lo entendemos. Sabemos que vivimos en un mundo caído y sufrimos las consecuencias de nuestras acciones y las consecuencias de las acciones de otro. También hay cosas, hay veces que no se le puede echar la culpa a nadie. Simplemente vivimos en un mundo totalmente caído. Y sufrimos pérdida por eso. Y hay veces que son pérdidas resultadas por la voluntad de Dios. Pero algo es claro, cuando estemos pasando por el valle, a veces vamos a tropezar. La otra noche me levanté no sé ni a qué hora era, estaba muy oscuro el cuarto y tenía mucha sed y iba a buscar una taza de agua. Y cuando desperté, abrí los ojos y bajé de la cama, todo oscuro, una oscuridad increíble. Y yo obviamente no quiero prender la luz y voy caminando por el cuarto y me había desubicado y choqué. Y choqué y no entendía, ¿verdad?, dónde estaba casi.
no veía bien. Aunque era un territorio familiar para mí, mi cuarto. Pues a veces en el valle tropezamos. Y cuando vamos cargando algo importante para nosotros, a veces tropezamos, caemos y sufrimos una pérdida. ¿Qué sucede cuando tropezamos y caemos mientras pasamos por el valle? Sufrimos pérdidas. Sufrimos pérdidas. Entonces, ¿cómo debemos de responder a estas pérdidas que sufrimos en el valle? La palabra de Dios para nosotros hoy es levantándonos del suelo. Dios desea que tú lo conozcas aún en el valle. Y en el valle, sufriendo de pérdidas, Dios se quiere revelar de una forma distinta y nueva a tu vida. Y hoy quiero mirar con ustedes 3 de ellas. En primer lugar, Dios quiere que lo conozcas como el Dios de misericordia. Para entender lo que es misericordia, debemos entender lo que es justicia. En su forma más básica, la justicia del hombre puede descubrirse o describirse como la conformidad a un estándar que es moralmente bueno o correcto o recto. Nos conformamos a eso. Cuando una persona no se conforma, entonces hay consecuencias. Podemos acudir a las leyes que nos ayuden. Por ejemplo, si alguien te debe dinero y no te paga el dinero, podemos acudir a las cortes. Si alguien rompe un contrato, pues se puede ir a las cortes. Porque hay algo establecido, hay algo establecido que ha determinado previamente cuáles son los requisitos establecidos. Cuando hay homicidio, ¿verdad? Hay consecuencias y se lleva a esa persona a la corte. La misericordia es, no diría lo opuesto a la justicia. Los dos se complementan. Pero la misericordia es el acto de compasión hacia una persona que merece el castigo de la justicia. Todos queremos justicia, pero cuando nos encontramos del otro lado de la moneda, pedimos misericordia. El problema con la misericordia, la justicia del hombre es que es imperfecta, porque el hombre es imperfecto. Somos imperfectos en nuestro juicio, somos imperfectos en nuestra conducta, somos imperfectos en nuestro pensar y en el razonamiento nuestro. Pero cuando se trata de la justicia de Dios, se trata de una justicia perfecta, porque Dios es perfecto. Cuando miramos la justicia de Dios a través de su palabra, podemos ver que la justicia moral de Dios revelada en las leyes expresadas en sus actos judiciales son perfectas. Las Escrituras revelan que los mandamientos y juicios de Dios cumplen con los estándares perfectos de Él y de la justicia de Él. Esto significa que su distribución, escúcheme bien, su distribución de castigos y recompensas es perfectamente justa, porque Dios es perfecto y su justicia es imparcial. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Y la primera vez que escuchamos hablar de Saulo se encuentra en el capítulo 7 de Hechos, del libro de los Hechos,
como cuestión de dar perspectiva histórica, el libro de los Hechos es como una segunda parte al libro de Lucas. Ambos libros tienen el mismo escritor, Lucas el médico. Ambos son vinculados en la historia a través de las últimas enseñanzas de Jesús antes de ascender al cielo en los dos lados, y vemos la resurrección en ambos y su ascensión al cielo. Pero en los Hechos, Lucas nos enfatiza el nacimiento de la iglesia y su desarrollo. Historia tras historia podemos ver los pasos que la iglesia recién nacida toma y cómo el Espíritu Santo usó a esta iglesia primitiva, a estos hombres, a estas mujeres de manera maravillosa. Entonces llegamos al capítulo 7 de Hechos. Ahora debes saber de que la religión o los élites de la religión en esos días no querían saber nada de los creyentes, de los primeros seguidores de Jesús, seguidores del camino. Ellos mataron a nuestro maestro, ¿verdad? Ellos se creen que mataron a nuestro maestro y ahora están persiguiendo a la iglesia recién nacida. Sin embargo, este odio que los religiosos le tenían a la iglesia primitiva, como que ascendió a un nivel nuevo en este capítulo 7 de Hechos. La historia de un hombre llamado Saulo. Pero Saulo no es nuestro héroe. Yo diría que nuestro héroe en este capítulo es Esteban, si lo han leído. Esteban era un hombre de una pasión y un amor hacia Dios que no podía ceder de hablar de las buenas nuevas del Señor. Y esta devoción a hablar de las buenas nuevas de Jesús culminó en su muerte. Un día compartiendo la verdad y el amor de Dios a un grupo de estos religiosos, ellos se acercaron a él, dirigidos por un hombre llamado Saulo, un hombre lleno de ira y de odio. Matan a Esteban. Miremos los últimos versículos de este gran capítulo. Capítulo 7, comenzando en el versículo 54, dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pies en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pies en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrestaron fuera de la ciudad, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Entonces nos dice: sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando: Señor, no los culpe por este pecado. Dicho esto, murió. Noten que lo último que Esteban hace es pedir misericordia por los que los estaban apedreando. Él pide misericordia por sus acusadores, por las personas que lo están apedreando.
Oh, y no es la primera vez que vemos algo así. La lógica nos dice que esto es algo raro, algo extraño. Esteban era un hombre justo. Los cielos se abrieron y estaba Jesús de pies esperándolo. Él pudo haber pedido justicia, pero pidió misericordia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Esto significa que la manera de Dios hacer las cosas, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esto significa que mi manera de ser o de hacer las cosas o de racional es muy diferente a la manera de Dios. Algunos dirían que la forma de Dios ser es completamente lo opuesto a lo nuestro. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús muriendo sobre la cruz, pidiendo al Padre que perdonara a este grupo de personas por lo que estaban haciendo. Y esa oración de misericordia extendió hacia nosotros también. Y yo creo que es por esa oración de Jesús que nosotros hemos recibido misericordia, la misericordia de Dios. Y creo también que fue la misericordia de Esteban al orar por aquellos, por la cual entonces Saulo, en vez de recibir justicia, recibe misericordia. Y encontramos de nuevo a Saulo algunos capítulos más adelante, en el capítulo 9, versículo 4 y el versículo 6, teniendo un encuentro con el Señor. La misericordia de Dios extendiendo hacia él. Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, noten, Saulo cayó. O sea, Saulo perdió en ese momento todo quien él era. Si no tenemos tiempo para entrar en eso, perdió su identidad, perdió su carrera, perdió su autoridad. Pero fue esta pérdida de Saulo donde Jesús pudo venir y convertirlo en un seguidor de Jesús. Volvió a comenzar Saulo de nuevo. Jesús le dio la orden: ahora párate. Y le dio un nombre nuevo, le dio una vida nueva. Y este hombre, quien perseguía a los cristianos, llegó a ser el portavoz más resonante, aparte de nuestro Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, escribiendo 13 libros. Su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Y es la voz que llegó a los gentiles. En el valle, Dios nos está enseñando a ser misericordioso con los demás. Pablo aprendió a ser misericordioso porque él recibió misericordia cuando merecía justicia. Saulo fue cambiado porque la misericordia cambia las cosas. Cuando pases por el valle, pídele a Dios que en su misericordia te ayude a cambiar de quien tú eres a la imagen que Él te creó para que tú fueras. Luego ponte de pies y camina en las promesas del Señor. Segunda de Corintios, encontramos palabras de Pablo en el capítulo 4, versículo 8 al 9. Él dice: por todos lados nos persiguen, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Levántate en este momento
que el Dios de misericordia está contigo. Lo segundo que creo que Dios nos quiere enseñar en el desierto es el Dios de perdón. El Dios de perdón. En el capítulo 15 de Lucas encontramos una historia, una parábola del hijo pródigo, y sé que muchos la conocen. Y en esta parábola se habla acerca de tres personajes, un padre con dos hijos, y el menor un día le viene a donde su padre y le dice: quiero la parte de mi herencia ahora antes que muera. Y el papá divide, entonces divide la herencia y le da la parte de él, y pocos días después el hijo menor empacó todo lo que él tenía y se mudó a una ciudad, a una tierra muy distante, donde derrochó, echó a perder todo su dinero, viviendo una vida desenfrenada. Y creo que el muchacho tuvo que llegar al punto en que lo perdió todo. Lucas 15, 14 al 16 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero a este muchacho, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que está hasta las algarrobas con los que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. El muchacho tocó fondo. Por el contexto entendemos que su familia era una familia rica. Ellos tenían posesiones, sirvientes, mucho terreno. Pero la manera que este jovencito quería vivir era distinta a la manera en que su padre estaba dirigiendo la familia. Y en esta parábola es muy fácil ver. Una de las aplicaciones o ilustraciones que podemos entender o ver es que el Padre representa tal vez a Dios como nuestro Padre Celestial, y nosotros tal vez el hijo menor. Rechazamos la manera en que Dios quiere que vivamos. Vamos a vivir a nuestra manera. Y Dios está haciendo todas las cosas para nuestro bien, pero nosotros queremos vivir y tomar decisiones a nuestra manera. Luego no sabemos por qué nos encontramos en un desierto, por qué nos encontramos perdiéndolo todo. Pero la buena noticia es que el Padre todavía está esperándonos, y te está esperando en el local, en el mismo sitio donde lo dejaste. Ahí Él está y te dice: regresa a casa. Cuando este muchachito llega a su casa, cuando este hombre llega a su casa, él recibe el perdón de su padre. Su padre sale corriendo a alcanzarlo, a abrazarlo, y le da el perdón. También le da la posición que había perdido en el hogar, poniéndole un anillo. También recibe la alimentación. Cuando estaba lejos del padre, pasó hambre. Llega a la casa y le hacen una gran celebración con todos los alimentos. Pero lo más importante que él recibió aquí es la reconciliación con su Padre. Y así muchos de nosotros todavía nos queda aprender a recibir el perdón de Dios. Vivimos todavía, aún siendo hijos de Dios, con un gran sentido de culpabilidad de nuestro pasado, de nuestros fracasos. Yo quiero que tú sepas hoy, Dios te ama, te ha perdonado, y en lo que has fallado, confiésaselo a Él. Regresa a casa y recibe su perdón. Suelta ya el sentido de culpabilidad. Suelta ya la memoria de los fracasos de tu ayer.
y recibe el perdón de Dios. El perdón de Dios es una reconciliación profunda que Él tiene para ti. Dios no se va a acordar jamás de las cosas que hiciste, porque en Cristo todas las cosas fueron hechas nuevas en tu vida. La sangre de Jesús te ha lavado de todo mal. Aprende a recibir, confía en la palabra de Dios y aprende a recibir el perdón de Dios. En el valle, Dios nos está enseñando a cómo recibir el perdón de Él y cómo perdonar a los demás. Yes. ¿Sabes que la raíz del perdón es el amor de Dios? ¿Sabes que el amor de Dios es fruto en tu vida que produce el Espíritu Santo? Él produce ese fruto en tu vida mientras tú te vas acercando a Él. Él va cambiándote, quitando de tu vida las cosas que no son buenas y produciendo el fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto es el amor, que es la raíz de la misericordia. Y sabes, cuando perdonas a otra persona, es basado en amor. Que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor no se alegra en la injusticia. El amor es paciente con las personas, es bondadoso con las personas. El amor no es celoso ni fanfarrón, no es orgulloso ni ofensivo. Y el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Ese es el amor de Dios que quiere producir en tu vida. El amor es la raíz de la misericordia. Dios quiere revelarse, que lo conozcas como el Dios. Y el perdón reconcilia a todas las cosas. Por último, Dios desea que lo conozcas como el Dios de gracia. Sabes que cuando estudiamos y miramos bien la historia del pueblo de Israel en el cautiverio en Egipto, vemos que ellos no hicieron nada para estar esclavizados en este imperio. Y se encontraban ahí injustamente. No hicieron nada para caer en esa situación. Y a veces nosotros también, bueno, todos, ¿verdad? Todos nacemos con esta naturaleza caída. Y si no fuera por la pura gracia de Dios, el pueblo de Israel nunca hubiese salido del cautiverio de Egipto. Y tú y yo tampoco hubiésemos salido del cautiverio del pecado. En el Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, Moisés escribe diciendo: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas, le dice a Israel. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento de que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. Estábamos muertos nosotros también espirituales, esclavizados al pecado. Y fue por pura gracia que estamos aquí. ¿Y sabes qué? Cuando tropiezas y caes en el valle, es por pura gracia de Dios que podemos ser levantados y conocerlo a Él como el Dios que nos protege, que nos salva, que nos cuida, que provee todo lo que necesitamos. Es por pura gracia. En el valle Dios nos está enseñando a recibir su gracia y a extender su gracia a los demás, comprendiendo las buenas nuevas, compartiendo las buenas nuevas con los demás es una forma que podemos extender esa gracia. Y al hacerlos, ellos van a ver
una vida transformada, porque la gracia revela el amor de Dios en nosotros a los demás. Entonces la misericordia, familia, movió a Dios hacia el perdón. Y la gracia abrió el camino. La temporada espiritual de pasar por el valle no tiene que ser, ni es diseñada para ser algo permanente, es temporal. Y la semana pasada hablamos de que una de las cosas que indica que estamos en un valle es el temor, es una temporada de temor prolongada. Y hoy hablamos de que otra indicación de que estamos en un valle es una temporada prolongada de pérdida. Y sé que has tal vez tropezado y caíste mientras caminabas por el valle. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, Dios te dice, levántate del suelo y camina, porque Él está contigo. ¿Cómo podemos levantarnos y caminar con Dios durante esta temporada? Siendo misericordiosos con los demás, perdonando a los que nos han ofendido y extendiendo la gracia que hemos recibido con otros. ¿Por qué? ¿Por qué hacer estas cosas? Porque la misericordia cambia las cosas. Porque el perdón nos reconcilia con Dios. Y porque la gracia revela el amor de Dios en nosotros hacia los demás. Tu palabra hoy es, levántate. Has tropezado, perdiste algo, pero lo que Dios tiene para ti es más valioso de cualquier cosa que hayas perdido. Y si lo perdiste, no te hacía falta. Dios te suple todo lo que necesitas. Pregúntale, pídele que te cambie, que te revele las áreas donde tienes que recibir su perdón, compartir su perdón. Las áreas donde tienes que ser misericordioso y las áreas donde tienes que compartir la gracia de Dios con los demás. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu palabra. Señor, te pido una bendición espiritual especial para cada uno que está escuchando. Que los que se sientan tristes, Señor, tú los consuele. Que los que se sientan solos, tú es con ellos, tú los hagas sentir tu presencia. Padre, te pido una provisión, una bendición de acuerdo a tu voluntad para cada uno. Sanidad, oh Señor, para tu pueblo. Padre, que tus promesas se hagan reales en nuestras vidas y que podamos compartir esos testimonios con todo lo que nos escuchen, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.